Buenas noches, profesor. Bueno, Buenas noches, profe. buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar. Hola, hola. Hola, Roxana. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Y Freddy, hágame el favor de ponerte una camisa. Eso era lo que le iba a decir. Mande a Freddy a ponerse camisa. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Profesor, vengo llegando. Bueno, silencien su micrófono. Voy a buscar una camisa. Bueno, silencien su micrófono para que puedan escucharme bien. ¿Vieron? Araceli, silencia tu micrófono, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cristian, ¿qué es lo que miras en la pantalla? Ejercicios propuestos, dice. Ah, bueno, pero no era eso. ¿Y ahora? Lo mismo. Tiene que No. seleccionar la de abajo. Ahora sí. Físico-química, concepto. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Y antes de compartir esa pantalla, quiero darles algunas orientaciones muy importantes. Recordemos lo siguiente. Esta clase de físico-química está programada para los sábados, el grupo sabatino. ¿A qué hora? ¿A qué hora el grupo sabatino? Bueno, por aquí tengo anotado. El grupo sabatino a las 11 de la mañana. Y el grupo dominical también. Esta semana, debido al asunto, pues que fue feriado el 19, el 20 eran libres, vamos a estar haciendo ahorita, ayer por la lluvia. Pero para la próxima sesión vamos a hacerla este sábado o domingo. Ustedes me dicen qué día les sale mejor, pero a las 11 de la mañana. ¿Me explico? Bien. Yo les invito, en primer lugar, a visitar su aula virtual. En aula virtual yo dejé un documento que se llama el sílabo de la asignatura. ¿Ya miraron ese documento? Sí, profe, yo ya lo vi. Sí, profe, ya. Ese documento es donde sale todo el contenido de la asignatura, todo lo que vamos a ver a lo largo del bloque, para que ustedes puedan descargarlo. Es un documento PDF. Lo otro, yo les puse ahí un video de presentación. ¿Quiénes miraron ese video ya? Yo, profe. Bueno, ok. Es importante que lo miren para poder entender, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, les quiero decir que esta clase para ustedes es nueva, la físico-química. Y como es nueva, pues presenta alto grado de dificultades. Es la física aplicada a la química, ¿no? Por lo tanto, para poder entender, vamos a necesitar mucho conocimiento de física. Me dice Noelia que no escucha. ¿Los demás me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Sí, bueno, profesor. correcto. Es que Noelia puso un mensaje que no escuchaba. Ok.
Bien. Entonces, en este caso, vamos a ver esta asignatura que es nueva, la físico-química. Es una mezcla de varias asignaturas, entre ellos la física. Aquí necesitamos saber mucho de las leyes físicas, ¿verdad? Correcto. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, lo que ustedes deben manejar. El concepto de físico-química. ¿Qué cosa es la físico-química? Ahí tenemos que es la ciencia que investiga fenómenos físico-químicos utilizando técnicas de la física atómico-molecular y de la física del estado sólido. Por lo tanto, eso es importante. Esto que voy a señalar, mire, mire aquí, estudia los procesos químicos desde el punto de vista de la física. Eso es muy importante. Estudia los procesos químicos, pero del punto de vista de la física. Dicho en otras palabras, es la física aplicada a la química. ¿Correcto? Es una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias, como la física, la termodinámica, la electroquímica, la mecánica cuántica, incluyendo las funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, que pueden representar grandes cambios. ¿Cambios a dónde? Yo quiero que nos fijemos en eso. Cambios en la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo. Fíjense, estos son los parámetros termodinámicos que debemos manejar muy bien esa clase. Yo les voy a dejar un trabajo para que ustedes investiguen cada uno de esos términos. ¿Qué cosa es la temperatura? ¿Qué es la presión? El volumen, el calor, y más adelante vamos a ver el trabajo. Pero en sistemas sólidos, líquidos o gaseosos. Ese es otro trabajo que les voy a dejar sobre los estados de agregación de la materia. Sólido, líquido, gaseoso y otros más. En resumen, de eso se trata el estudio de la físico-química. No les voy a engañar diciendo que es fácil, no. Es una asignatura muy compleja. Máximo aún que vamos a estar en línea debido en el contexto de la pandemia. Es de ahí la necesidad de que ustedes conecten siempre a la videoconferencia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar este blog? Recuerden, igual que el anterior, igual que el cuatrimestre anterior, mejor dicho, les voy a estar dejando asignaciones de acá, ¿verdad? El examen en línea, recuerden que son 3 parciales. Cada parcial tenemos un acumulado de 50 y otros tantos el examen, ¿verdad? Bueno, ya el día de hoy voy a dejar una actividad para la próxima semana. Ok, muy bien. Entonces, como habíamos dicho, la físico-química observa una serie de fenómenos. Y estos fenómenos pueden ser físicos o químicos. Físicos o químicos. Entonces, fíjense bien. Estos fenómenos pueden ser, ¿me escuchan bien, verdad? Físicos o químicos. Entonces, Jerry, apaga tu micrófono, Jerry. Dentro de los fenómenos químicos tenemos que son los sucesos observables y posibles de ser medidos.
en los cuales las sustancias intervinientes cambian su composición química al combinarse entre sí. Es decir, que implican la formación de una sustancia nueva, diferente a la sustancia original. En otras palabras, los fenómenos químicos son las reacciones en sí, que como consecuencia de mezclar dos sustancias, dos o más sustancias, se obtiene una sustancia nueva. Es decir, que el fenómeno químico es algo irreversible. No tiene vuelta atrás, es como la muerte, ¿verdad? Entonces, la sustancia, dice acá, la sustancia sufre cambios irreversibles. Y estos cambios, pues, son cambios físicos observables. Tenemos aquí un ejemplo sencillo, ¿verdad? Cuando usted quema un papel, no puede volver a su estado original. Y las cenizas resultantes forman parte del papel original y sufren una alteración química. Es decir, tú no puedes la ceniza volver a hacer la papel, jamás. Es un fenómeno químico, es irreversible. Pero los físicos, aquí tenemos, son los cambios de la materia que pueden o no alterar su composición, pero ocurre cuando el cambio es reversible, sin perder sus características, propiedades, ni modificar la naturaleza de las sustancias. Se caracterizan porque el cambio que experimenta el cuerpo es reversible, se puede observar el cambio y el cuerpo o la materia o sustancia no cambia. Dicho otra cosa, son aquellos fenómenos que no implican la formación de nuevas sustancias. Por ejemplo, si tú pones a congelar el agua, se transforma en hielo, cambió el estado, pero el hielo es agua, nada más que agua sólida. Ese es un fenómeno físico, un cambio de estado de agregación. O si tú pones a hervir el agua, se transforma en vapor, ¿verdad? Otro ejemplo, que sé yo, si tú tienes azúcar y lo pones a derretir con agua. Ese es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas eso a temperatura ambiente, vuelve el azúcar a solidificarse, ¿verdad? Entonces, en este caso, es un fenómeno físico. En resumen, los fenómenos físicos diferencian de los químicos que los fenómenos físicos son reversibles. La materia puede volver al estado inicial, mientras que los fenómenos químicos son irreversibles. Esto no es nada nuevo, ya ustedes miraron eso. Esto es solo un refrescamiento para entrar de lleno a la clase. Bien, para poder entender esta clase, debemos manejar ciertas leyes básicas. ¿Cuáles son las leyes básicas para esta clase? Aquí tenemos las leyes físico-químicas. Son, por ejemplo, las leyes estequiométricas. Esas leyes estequiométricas ustedes ya miraron en química general, en química inorgánica y en química analítica, que habla de la proporción de sustancias cuando una se mezcla con la otra. Por ejemplo, recordemos, si el hidrógeno se mezcla con el oxígeno, disculpe. Está hablando con su mujer. Aló. Ahora, ¿me escuchan, muchachos? Sí, profesor. Es que estaba ahí peleando con un perro que está jodiendo mucho. Bueno. Entonces, en este caso, las leyes que nosotros habíamos mencionado son las leyes estequiométricas, como por ejemplo, está dando un ejemplo. Si el agua, para formar el agua, no importa la cantidad de hidrógeno y de oxígeno que tú mezclas, siempre al final vas a tener H2O. Es decir, que la mezcla entre hidrógeno y oxígeno siempre va a ser H2O.
Esa es la famosa ley o cálculo esticométrico propuesta por John Dalton, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Esta ley ustedes miraron en sí, en química general, inorgánica y analítica. También miramos la ley de conservación de la materia, la ley de Proust o proporciones constantes y la ley de Dalton, proporciones múltiples. Esas leyes yo las menciono, pero no vamos a retomarlas. ¿Cuáles sí las vamos a retomar? La ley de proporción equivalente o recíproca, la ley del volumen y combinación y, muy importante, la ley de los gases. Porque la físico-química más que nada mira las transformaciones del estado, pero en el estado gaseoso, ¿verdad? Nos vamos a dedicar esta semana y la próxima a ver la ley de los gases. Aquí tenemos. Ustedes miran esta presentación. Las leyes de los gases llevan el nombre del científico que la estudió. Tenemos la ley de Charles, ley de Boyle, Guy-Lussac, la ley de Freddy-Lussac, la ley combinada, la ley de gases ideales y la ecuación de estado de gas ideal. Todas 6 leyes vamos a estudiar en este primer parcial, ¿verdad? Vamos a comenzar con la ley de Charles. ¿Qué tenemos acá? La ley de Charles. Fíjense, yo le había dicho en esa presentación, voy a regresar aquí, miren bien. En esta presentación, yo le había dicho que aquí hay parámetros físico-químicos muy importantes que son la temperatura. Gerlin, apaga tu micrófono. Gerlin Palacios. Gerlin. Apaga tu micrófono antes que te saco de la conferencia. Gerlin Palacio, ¿me escuchas? Está apagado, profe. ¿Y cómo estás hablando? ¿Qué está estar apagado? Si aquí yo miro que está activado, apáguelo. Pues lo encendí para avisarle. No, señor, apáguelo. Quiero ver. Aquí sale que está encendido y todo lo que está pasando en tu casa que estoy escuchando. Bueno, entonces, en este caso estás hablando yo que vamos a ver cambios de temperatura, presión, volumen. Esos 3 parámetros termodinámicos es importante manejar en la ley de los gases. Entonces, aquí vamos a ver la primera ley. Fíjense bien. Ley de Charles. Relaciona 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? El volumen con la temperatura. Pero la presión, ¿cómo queda? Constante. Es decir, que la ley de los gases tiene que ver con 3 parámetros termodinámicos. Volumen, temperatura y presión. Entonces miremos. ¿Qué dijo este señor Charles? Para una cierta cantidad de gas, a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen de gas aumenta también. Y al disminuir la temperatura, el volumen de gas disminuye. Y en otras palabras, en física eso se llama una proporción o una dependencia directa, directamente proporcional. Si tú aumentas la temperatura de un gas, aumenta su volumen. Eso explica por qué por ejemplo, el tanque de gas de las cocinas debe estar cerca y le pregunté, debe estar cerca o no debe estar cerca de la estufa. Por ejemplo, la cocina, ¿verdad? El tanque de gas no puede estar cerca de la estufa. ¿Por qué? Porque si se aumenta la temperatura, puede explotar el tanque de gas. ¿Por qué? Va a aumentar el volumen del gas y el gas puede salir del cilindro. ¿Esto cómo se expresa matemáticamente? Matemáticamente se expresa que el volumen es igual a K por la temperatura. ¿Qué cosa es K? Es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad, donde la V es volumen,
la T la temperatura absoluta en grados Kelvin. Vamos a hablar de eso. Y la K la constante de proporcionalidad. Esta fórmula se puede expresar así, mire. Todo el gas tiene dos estados, inicial y final, ¿no? Entonces, en el estado inicial, yo voy a tener un volumen, V1 significa volumen inicial, V2 volumen final. La T1, temperatura inicial, T2, temperatura final. Por lo tanto, la relación entre el volumen inicial y la temperatura final va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Esa es la expresión matemática de la ley de Charles. Y aquí tenemos V1 volumen inicial, T1 temperatura inicial y V2 volumen final y T2 temperatura final. En algunos libros ustedes encuentran también como VF o TF. Ok. Si yo quiero despejar T1 de acá, miren de acá, T1 va a ser igual. Multiplico estos dos, V1 por T2, esto que está aquí cruzado, entre V2, es lo que tengo acá. Si yo quiero T2, voy a multiplicar estos dos que estaban aquí entre V1, acá está. Es un puro despeje matemático. Igual para V1 o V2. Estas fórmulas matemáticas vamos a ocupar para resolver ejercicios sobre cálculos de la ley de los gases. Por lo tanto, en resumen, la ley de Charles trata o analiza la relación que hay entre volumen y temperatura. ¿Y qué me dice? Que si yo tengo un gas y le aumento su temperatura, va a aumentar su presión. Es una proporción directa. Bien. Esa es la ley de Charles. Ahora miremos la ley de Boyle. Boyle es un científico inglés y dice, relaciona el volumen y la presión a constante. Recordemos que Charles relacionaba volumen y temperatura. ¿Quién queda constante? La presión. Siempre se analizan tres parámetros hemodinámicos: volumen, temperatura y presión. En este caso, el señor Charles estudió la relación entre volumen y temperatura. La presión queda constante. Boyle estudió la relación entre volumen y presión. ¿Quién queda constante? La temperatura. ¿Qué dijo este señor? ¿A qué conclusión llegó en sus estudios? Que a una temperatura constante, el volumen de una masa fría de un gas es inversamente proporcional a la presión a que éste ejerce. Dicho en otras palabras, que un gas, cuando está a una temperatura permanente, fija, constante, si tú aumentas la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Disminuye. El ejemplo clásico, muchachos, usted tiene una chimbomba, presione la chimbomba, pero sin explotar, usted va a ver que la chimbomba se achica. Usted lo presionó, disminuye el tamaño. Esa ley tiene mucha aplicación en sistemas biológicos, por ejemplo, en los pulmones, cuando respiramos, ¿verdad? Como más adelante. Matemáticamente esa ley se expresa. Mire, la presión por el volumen, mire que está aquí, es una constante. Presión por volumen es una constante. Entonces, ¿qué dice? Cuando aumenta la presión, el volumen baja. ¿Ves? Y mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Viceversa, pues. Es decir, inversamente proporcional. ¿Cómo se plantea matemáticamente? Que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Recordemos que presión 1 es la inicial, presión 2 es la presión final. Volumen 1, volumen inicial, V2, volumen final. Se puede hacer despejes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo quiero P1, presión 1, ¿qué hago? Escuchen bien, ¿qué operación matemática hay entre la presión y el volumen? Aquí hay una multiplicación. Entonces, V va a pasar al otro dividiendo. Entonces, V1 va al denominador aquí. ¿Ves? El denominador queda la presión 2 y volumen 2. Y así se pueden despejar todas esas fórmulas que están, ¿verdad? Si quiero V1, P2, P2. Correcto. Esa es la ley de Boyle. Vamos con la ley de Gay-Lussac. ¿Qué relaciona presión y temperatura? ¿Quién queda constante? El volumen. Recordemos tres estados termodinámicos: presión, temperatura y volumen. En este caso, la relación presión-temperatura. ¿Quién queda constante? El volumen. Y acá dice, si el volumen de una cierta cantidad de gas inicial a una presión moderada se mantiene constante, el cociente, es decir, la relación entre la presión y temperatura, también permanece constante. Por lo tanto, es una proporción directa, ¿verdad? ¿Cómo se expresa matemáticamente? La presión entre la temperatura. Tengo aquí un mensaje. Bueno, ya voy, Noelia. Noelia me puso un mensaje. Ok. Entonces, en este caso,
la presión entre la temperatura es una constante, donde P la presión de la temperatura y la K la constante de proporcionalidad. De ahí se cumple que la presión en temperatura 1 es a la presión 2 en temperatura 2. Y ahí está lo que significa cada cosa. Esa es la ley de Gay-Lussac. Ok. Esas son las 3 leyes básicas que yo quiero que aprendamos el día de hoy. Entonces, miren, recapitulando. La primera ley estudia la relación entre volumen y temperatura. Una presión constante. ¿Qué dice esa ley? Que si un gas aumenta el volumen, también aumenta la temperatura. ¿Me explico, muchachos? Y eso se demuestra fácilmente, les digo, a nivel doméstico, el tanque de cocinar, Tropigas, no puede estar cerca de la estufa. Se recomienda que está lejos. Si usted va a esos grandes hoteles, en las cocinas, el tanque de gas está alejado. ¿Por qué? Porque la cocina es un lugar caliente, donde hay temperaturas altas debido al fuego ahí de la cocina. Entonces, cuando se sube esa temperatura, puede que el tanque de gas, el gas aumenta su volumen y puede explotar. Por eso, ahí se está aplicando la ley de Charles. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen, la presión constante. Si yo relaciono el volumen y la presión a una temperatura constante, ¿qué digo este señor? Boyle. Aquí la proporción es inversa. Si aumenta un parámetro, el otro disminuye. Es decir, si tú tienes un gas, le aumentas la presión, su volumen disminuye. Y viceversa. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y finalmente, este señor Gay-Lussac, que estudia la relación entre presión y temperatura, que son directamente proporcionales. Aumenta presión, aumenta temperatura. Viceversa. Disminuye uno, disminuye el otro. Pero a volumen constante. Eso es, en resumen, lo que yo quería compartir el día de hoy. Ahora bien, todas esas leyes son de aplicar en ejercicios prácticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima videoconferencia, yo voy a pararme en la pantalla, en la pizarra, y voy a explicar ejercicios resueltos. Mientras tanto, les voy a dejar unas asignaciones que es importante que ustedes realicen para poder entender la clase pasada. ¿Qué les voy a dejar de asignaciones? Necesario que lo copien ahorita. Yo después les voy a subir todo eso en la página, ¿verdad? ¿Cuáles son las asignaciones? Esas que están acá. Fíjense bien. Esto. ¿Se mira la pantalla? Sí. Ahí tiene, muchachos, una serie de preguntas. La primera, yo voy a aclarar eso porque creo que eso tiene que estar bien eso. La primera, vamos a enumerar las escalas termométricas más importantes. Tú me vas a decir cuáles son las escalas. Por ejemplo, si tú de pronto ahorita viene yo, vamos a pensar quién. Viene la Cristian Roxana. Me aburrí de Nicaragua, voy a agarrar un avión para Miami. Cuando usted va aterrizando en Miami, Iliet, seguís con ese micrófono activado. Me está irritando ya. ¿Me escucha, Iliet García? Apague su micrófono, hombre. Entonces, estaba hablando yo, viene la Cristian y hace un vuelo a Miami. Cuando ya esté aterrizando, le van a decir temperatura exterior 80 grados. Y se puede asustar, va a decir 80 grados, aquí es el infierno. No, pero es que los gringos ocupan, recordemos la escala Fahrenheit. Y nosotros en Nicaragua la escala Celsius. ¿Ves? Entonces, esas escalas son las que ustedes me van a hablar. ¿Cuáles son las escalas que existen? Ya les doy un adelanto, son 4. Son 4 escalas. Después de eso, ustedes me van a escribir la expresión matemática de conversión de una escala a otra. Es decir, ustedes me van a decir, ¿cómo yo puedo pasar de grado Celsius a grado Fahrenheit a otro y así, así? Quiero la expresión matemática. ¿Cómo? ¿Me explico? Ok. Después voy a investigar el significado de estos conceptos. Noelia, tu micrófono, chiquita. Noelia. Se escucha una disco móvil, profe. Es la Noelia.
Y voy, Elieta, apaga tu micrófono. Dígame, profe. Apaga tu micrófono, Noelia. No, no es cierto. Apáguelo. Ahora sí. Sí que están increíblemente necios ustedes con su micrófono. Solo activo cuando quiera hablar, muchachos. Bien. Entonces, en este caso, van a investigar estos conceptos que aparecen ahí. Y es una de medida. ¿Qué cosa es la presión? ¿Cómo se mide la presión? La temperatura, la densidad y el volumen, que son los parámetros termodinámicos. Vas a investigar el concepto, así como su unidad de medida. Después vas a dar ejemplos de aplicación de las 3 leyes de los gases estudiadas en sistemas biológicos. ¿Cuáles son las leyes que estudiamos? La ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Tú vas a buscar ejemplos de aplicación de esta ley en sistemas biológicos. Ok. Vas a investigar a qué se llama gas ideal. ¿Qué es un gas ideal, verdad? ¿Qué se llama gas ideal? ¿A qué se llama número de moles? ¿Y qué significado tiene esta cifra, el número de moles? Ustedes van a ver una cifra que hay 6.23 por 10 a la menos no sé cuánto. Me van a decir, ¿qué significa esto? Y vamos a investigar cuáles son los 5 estados de agregación de la materia. Esa pregunta yo hice concreta. No les pregunté cuáles son. Porque si yo les pregunto cuáles son los estados, me van a decir el sólido, el líquido y el gaseoso. 3. No, son 5. 5. Hay 5 estados de agregación. Usted me va a decir cuáles son y las características. El plasma. Ahí eso. Muy bien, Anderson. Entonces, ¿cuáles son los 5 estados de agregación? Y sus... Aquí eso me faltó, muchachos. Y sus características. Correcto. Entonces, después vas a elaborar un esquema donde reflejas la transformación. No, Eli, apaga tu micrófono, hombre. Donde reflejas. Ay, Donde vas a reflejar la transformación de un estado a otro. Es decir, tú me vas a decir, cuando tú tienes congelado algo, es sólido, si tú dejas fuera de la refri, ¿en qué se transforma? En agua, es líquido. ¿Cómo se llama este cambio? ¿Qué pasó ahí? A profundidad. Y vamos a investigar a qué se llama cero absoluto. Eso es importante para entender los ejercicios de la próxima clase, ¿verdad? Bien, después vamos a hacer este ejercicio que está aquí, miren. Estos ejercicios propuestos. Aquí me falta el cuarto, yo lo quité. Entonces ahí están 3 ejercicios sencillos. Ustedes le van a hacer. Estos ejercicios van a hacer y van a subir a la plataforma. Les voy a dar tiempo suficiente, una semana. Pero no dejen al final. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer la próxima sesión? La próxima sesión yo voy a explicar la ley de los gases, esas fórmulas que yo les di en ejercicio concreto. Yo voy a proyectar la pantalla, la cámara, hacia una pizarra y voy a explicar como que estoy dando la clase. ¿Me explico? Ustedes díganme, ¿qué día prefieren la próxima sesión? ¿El sábado o el domingo? Porque aquí tengo gente del sábado y gente del domingo. Pongamos de acuerdo entre todos. ¿Qué dicen? ¿Qué día sería mejor? Domingo, profe. El día que la mayoría pueda. domingo. Domingo. ¿Qué dicen los del sábado? Cristiana, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el domingo a las 11? Cristiana, Cristian, Roxana. Pues a mí me gustaría sábado, profe, porque al fin de cuentas es el día estipulado que tengo para las asignaciones de la universidad. Ya. Y a domingo se me complica. Bueno, yo, a ver, lo que podemos hacer es lo siguiente, muchachos. Uno de los 2 grupos, porque ustedes son poquitos, como 4 el sábado, 4 el domingo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? El cuatrimestre pasado yo estaba dando los domingos. La verdad que los muchachos del sábado salían perjudicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer este cuatrimestre? Una semana el sábado, otra semana el domingo. ¿Les parece? ¿Les parece?
Sí, Bueno. profe. No, Entonces, A mí no hay problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, para esta semana y la próxima el domingo, ¿qué les parece la idea? Está bien. Lo único que vamos a respetar es el horario de la clase. Tanto el sábado como el domingo está programada para las 11. 11 de la mañana. ¿Dejamos para este sábado de las 11? Sí, profe. Sí, está bien. Está bien, profe, sí. ¿Qué dicen los muchachos del domingo? Lester, ¿qué pensás, Lester? No puedo, yo los sábados trabajo hasta las 2 de la tarde. ¿Araceli? Y Araceli se salió, imagínate. Profe, Francia, entonces déjelo para sábado, pero por la tarde, porque sábado todos pasamos ocupados. Ah, también puede ser. ¿Puede, sábado tipo a qué hora? Como a las 6, igual que ahorita. ¿Qué Sí, dicen los demás? Sí, a una hora que ya los que trabajamos, pues ya no estemos en las labores. Me parece una hora, pues. Ok, muchachos, ya va a terminar, tengo menos de un minuto. Entonces ahí les voy a poner después, pero recordemos que es para este sábado, pasado mañana, porque esta conferencia de ahorita es la de la semana pasada, recordemos, ¿oyeron? Sí. Entonces, este sábado yo voy a dar la conferencia todo grabado y todo directo a la pizarra. Si en algún momento se corta es porque ya el tiempo pasó.